Budapest, noviembre de 1944. Un hombre firma un documento. Su mano tiembla, pero no se detiene. Ese papel puede salvar vidas. O puede condenarlo a él. Miles de personas esperan afuera. Familias enteras, aterradas, en silencio. Todas dependen de una firma. De un funcionario español casi desconocido. Nadie imaginaba lo que vendría. Su nombre era Ángel Sant-Briz. Diplomático, aragonés, hombre de protocolo. Nada en su formación lo preparaba para convertirse en un salvador. En medio del horror nazi. Nació en Zaragoza, en 1910. Familia de clase media, católica. Educación tradicional, disciplinada, sin estridencias. Nadie hubiera apostado por él. Como figura de la historia. Estudió Derecho con dedicación silenciosa. Le atraía el mundo exterior. Los idiomas, la diplomacia, el viaje. Ingresó en la carrera diplomática. En los años previos a la guerra. España vivía entonces un abismo. La guerra civil devoraba al país. Sant-Briz observaba desde fuera. Formándose como joven funcionario español. Ajeno todavía a su destino. Sus primeros destinos fueron discretos. Egipto, luego otros puestos menores. Un diplomático correcto, metódico, prudente. Nadie veía en el heroísmo. Solo un funcionario cumpliendo órdenes. En 1942 llegó a Hungría. Como secretario de la legación. Budapest parecía entonces una isla. Ajena al horror que arrasaba. Al resto de la Europa ocupada. Pero esa calma era falsa. Hungría, aliada de la Alemania nazi. Guardaba una comunidad judía enorme. Casi 800.000 hombres y mujeres. Vivían bajo una amenaza creciente. En 1944 todo cambió brutalmente. Los nazis invadieron Hungría directamente. Comenzaron las deportaciones masivas, inmediatas. Trenes hacia Auschwitz, sin pausa. El infierno llegó a Budapest. Sant-Briz, ya encargado de negocios. Se encontró de pronto solo. Sin embajador, sin instrucciones claras. Frente a una decisión imposible. Mirar hacia otro lado, o actuar. Lo que hizo después cambiaría todo. Una estrategia arriesgada, casi imposible. Un engaño diplomático sin precedentes. Si esta historia te está atrapando, suscríbete. Sant-Briz sabía que actuar solo, sin respaldo legal, era peligroso. Necesitaba un argumento, una excusa. Algo que Berlín no pudiera. Rechazar sin quebrar el protocolo. Encontró la respuesta en 1924. Un decreto español, casi olvidado. Otorgaba nacionalidad a los sefardíes. Descendientes de los judíos expulsados. Siglos atrás de la península. Era una grieta legal mínima. Pero Sant-Briz decidió ensancharla. Si España reconocía a los sefardíes, él podía protegerlos como españoles. Aunque casi ninguno hablara español. Negoció directamente con el régimen húngaro. Convenció a las autoridades locales de aceptar un cupo oficial. 200 familias bajo protección española. Cifra ridícula frente a la tragedia. Pero Sant-Briz mintió, deliberadamente. Contó familias como si fueran individuos sueltos, multiplicando el número. 200 familias se convirtieron, en la práctica, en miles de personas protegidas. Comenzó a emitir cartas de protección. Documentos con sellos, firmas, membretes. Papeles que decían, ciudadano español. Muchos no tenían validez real. Pero los nazis los respetaban, por ahora. Alquiló edificios enteros en Budapest. Los declaró territorio diplomático español. Casas seguras, extraterritoriales, protegidas oficialmente. Cientos de personas se refugiaron. Entre esas paredes improvisadas. No estaba solo en esto. Otros diplomáticos hacían lo mismo. Raoul Wallenberg, sueco, valiente, incansable. Karl Lutz, suizo, meticuloso, decidido. Juntos tejieron una red de rescate. Octubre de 1944 trajo el caos. Los nazis instalaron a los cruces flechadas. Un régimen húngaro fascista, brutal, descontrolado. Las deportaciones se intensificaron sin piedad. Las calles de Budapest ardían de terror. Sant-Briz caminaba entre soldados armados. Presentaba documentos, discutía, negociaba, exigía. Cada intervención suya salvaba vidas. Cada minuto de retraso, también. El miedo nunca dejó de acompañarlo. Las cifras reales superaron lo pactado. Miles de personas llevaban papeles españoles. Muy por encima del cupo oficial. Alemania comenzaba a sospechar del engaño.
La presión sobre Saint-Brieuc creció. Diciembre de 1944 llegó con urgencia. El Ejército Rojo cercaba Budapest. Saint-Brieuc recibió una orden inesperada. Debía abandonar Hungría de inmediato. Miles de vidas quedaban en el aire. La orden llegó sin margen de duda. Franco, neutral pero cauteloso, temía problemas. No quería fricciones abiertas con Berlín. Saint-Brieuc debía marcharse pronto, dejando atrás miles de vidas. Pensó en desobedecer, aunque fuera brevemente. Pero un diplomático sin respaldo oficial perdía toda su capacidad de presión. Su salida parecía, entonces, inevitable. Un abandono que le pesaba enormemente. Antes de partir, tomó una decisión. Buscó a alguien capaz de continuar. Un hombre italiano, discreto, valiente, Giorgio Perlasca. Empresario, no diplomático, sin formación oficial, pero con un coraje fuera de lo común. Perlasca ya colaboraba con la legación. Conocía los documentos, los procedimientos, los riesgos. Saint-Brieuc confió en él plenamente. Le dejó sellos, papeles, instrucciones precisas. Una responsabilidad enorme sobre sus hombros. El 15 de diciembre de 1944, Saint-Brieuc abandonó Budapest en tren. Dejaba atrás miles de personas protegidas. Dejaba también incertidumbre, culpa, preguntas sin respuesta. ¿Sobrevivirían sin él las familias? Perlasca hizo algo extraordinario después. Se hizo pasar por embajador español. Sin autorización, sin nombramiento, sin permiso oficial. Firmó documentos usando el nombre de Saint-Brieuc. Continuó el rescate durante semanas más. Mientras tanto, Saint-Brieuc cruzaba Europa. Un continente en ruinas, bombardeado, caótico. Trenes detenidos, carreteras destruidas, ciudades en llamas. El viaje de regreso fue lento, marcado por el peligro constante. Llegó finalmente a territorio suizo. Desde allí pudo respirar, brevemente. Pero su mente seguía en Budapest. Pensaba en las casas protegidas, los refugiados. En si el engaño resistiría sin él. Budapest, mientras tanto, vivía su capítulo final. El sitio soviético apretaba la ciudad. Los nazis, desesperados, aumentaban la violencia. Perlasca seguía firmando, negociando, protegiendo, resistiendo. Cada día era una victoria pequeña. En enero de 1945, Budapest cayó. El Ejército Rojo liberó la ciudad. El horror nazi llegaba a su fin. Miles de personas con papeles españoles habían sobrevivido gracias a esa red. Saint-Brieuc regresó a España, en silencio. Sin honores, sin reconocimiento, sin ceremonias. Su historia quedó oculta durante décadas. Nadie hablaba del ángel de Budapest. El franquismo prefería el olvido cómodo. Pero los números, finalmente, hablaron solos. Miles de vidas salvadas, documentadas, comprobadas. Una cifra que crecería con los años. ¿Cuántas personas exactamente debieron su vida a este hombre discreto? Lo veremos. España de la posguerra no premiaba a héroes discretos. El régimen franquista vivía obsesionado con otra narrativa. Un diplomático que ayudó a judíos europeos. No encajaba en el relato oficial. Saint-Brieuc volvió a ser, simplemente, funcionario. Continuó su carrera diplomática con normalidad aparente. Destinos en distintos países, informes, protocolo, rutina. Nadie mencionaba Budapest en los pasillos oficiales. Él tampoco hablaba demasiado del tema, como si aquello perteneciera a otra vida. Algunos historiadores creen que cayó por prudencia. Otros piensan que el trauma pesaba demasiado. Quizás ambas razones convivían en su silencio. Salvar miles de vidas no siempre trae paz. A veces trae preguntas que no cesan. Mientras tanto, en Hungría, Giorgio Perlasca desaparecía también. El italiano que se hizo pasar por embajador. Regresó a su país sin reconocimiento alguno. Vivió décadas en el anonimato más absoluto. Nadie sabía lo que había hecho realmente. Los supervivientes, sin embargo, no olvidaron los nombres. Familias enteras recordaban los papeles españoles. Recordaban las casas protegidas, los sellos, las firmas. Guardaban esos documentos como reliquias sagradas. Prueba silenciosa de que alguien los había salvado. En los años 70, algo empezó a moverse. Israel comenzó a investigar a los llamados justos entre las naciones, los no judíos, que arriesgaron todo para salvar vidas judías. Durante el horror del Holocausto europeo, el nombre de Saint-Brieuc apareció, finalmente, documentado. Yad Vashem,
El Memorial Israelí del Holocausto. Comenzó a reunir testimonios, papeles, fechas, datos. La historia que él nunca contó. Empezaba a reconstruirse desde fuera de España. En 1966, Israel le otorgó un reconocimiento oficial. Lo declaró justo entre las naciones, honor máximo. Sant Brit, ya mayor, recibió la noticia. Con la misma discreción de siempre. Ni entrevistas extensas, ni grandes declaraciones públicas. Pero el reconocimiento llegó, en cierto modo, tarde. Ángel Sant Brit murió en 1980, en Madrid. Muchos españoles ni siquiera conocían su nombre. Su hazaña seguía siendo, para la mayoría, una nota pequeña en la historia diplomática. Giorgio Perlasca, en cambio, vivió más tiempo. Décadas después, una investigadora israelí lo encontró. Su historia salió finalmente a la luz pública. Recibió honores en Israel, en Italia, en Hungría. El hombre que fingió ser embajador, reivindicado. La pregunta quedó flotando durante años. Sin embargo, ¿cuántas vidas exactamente salvó Ángel Sant Brit? Las cifras oficiales hablaban de unas 5.000. Otros historiadores, revisando archivos, elevaron esa cifra. La verdad completa tardaría aún más en llegar. Hoy, calles, plazas y placas llevan su nombre. Zaragoza, su ciudad natal, lo honra públicamente. Pero durante casi 40 años, fue solo un funcionario más, olvidado entre expedientes polvorientos. Un ángel que nadie reconoció a tiempo. Toda historia heroica esconde matices incómodos, complejos. La de Sant Brit no es la excepción. Historiadores serios han revisado archivos, testimonios, documentos originales. Y han encontrado zonas grises que merecen contarse. La verdad completa siempre es más compleja. La cifra de 5.000 vidas salvadas circuló durante décadas, sin cuestionamiento profundo alguno. Pero investigadores como Diego Carcedo la revisaron. Algunos concluyeron que la cifra real era menor. Otros, sorprendentemente, la consideraron incluso conservadora. El propio Sant Brit nunca llevó registros exhaustivos. Actuaba bajo presión constante, sin tiempo para archivar. Muchos documentos se perdieron durante el caos final. Reconstruir números exactos, décadas después, resultó casi imposible. La historia quedó, en parte, en la ambigüedad. También existe la pregunta sobre sus motivaciones reales. ¿Actuó por convicción humanitaria pura y profunda? ¿O simplemente cumplía órdenes ambiguas de Madrid, interpretándolas favorablemente? Franco nunca ordenó explícitamente salvar judíos húngaros. Sant Brit operó en un espacio gris, calculado. Algunos críticos señalan una incomodidad mayor, incluso. España franquista, antisemita en ciertos sectores ideológicos. Permitió estas acciones quizás por cálculo político frío. Mejorar la imagen internacional del régimen, no bondad pura. La verdad probablemente combina varios motivos entrelazados. Esto no borra el valor del acto. Miles de personas sobrevivieron gracias a su firma. Pero entender el contexto completo enriquece la historia. Los héroes reales rara vez son simples. Actúan desde motivaciones humanas, imperfectas, contradictorias, reales. La relación con Giorgio Perlasca también genera debate. ¿Sant Brit realmente autorizó todo lo que Perlasca hizo? ¿O el italiano actuó con más libertad de la reconocida? Algunos historiadores creen que Perlasca superó ampliamente su mandato. Otros insisten en que actuó exactamente como se esperaba. Otro punto de tensión, el reconocimiento tardío en España. Durante el franquismo, la historia permaneció prácticamente silenciada oficialmente. ¿Por qué el régimen no exhibió esta hazaña como propaganda? Quizás porque exponerla abriría preguntas sobre otras políticas franquistas. El silencio, entonces, también tuvo motivaciones políticas calculadas. La familia de Sant Brit, con los años, habló. Describieron a un hombre reservado, que rara vez contaba detalles de Budapest incluso dentro de su propio hogar. Algunos sugieren que cargaba con culpa, no orgullo. Quizás por las vidas que no pudo salvar. Porque, inevitablemente, muchas vidas se perdieron igualmente. Miles de húngaros judíos murieron pese a los esfuerzos. Sant Brit no fue omnipotente, no fue perfecto. Tomó decisiones bajo presión extrema, con recursos limitados. Algunas funcionaron. Otras, trágicamente, llegaron demasiado tarde. Esta complejidad no disminuye su legado. Sin embargo, lo hace más humano, más real, más comprensible. Un hombre común que, en circunstancias extraordinarias, eligió
Arriesgar su carrera y quizás su vida entera. Por personas que ni siquiera conocía personalmente. La historia definitiva de Ángel Saint-Brieuc probablemente nunca se escribirá por completo, con todos los detalles. Los archivos incompletos, los testimonios contradictorios, el tiempo transcurrido. Todo dificulta una reconstrucción perfecta de aquellos meses. Pero lo esencial permanece. Actuó cuando pudo callar. Hoy, más de 40 años después de su muerte, Ángel Saint-Brieuc ocupa un lugar distinto en la memoria. Ya no es una nota olvidada en expedientes diplomáticos. Se ha convertido en símbolo de la resistencia civil, del gesto individual frente al horror colectivo organizado. En Zaragoza, su ciudad natal, lo recuerdan con orgullo. Una plaza lleva su nombre en el centro urbano. Institutos, calles y homenajes públicos mantienen viva su memoria. España, tarde pero finalmente, reconoció a este hijo discreto. El país que lo silenció décadas, hoy lo honra. En Israel, su nombre figura entre los justos. Un árbol plantado en Yad Vashem lleva su recuerdo. Cada año, descendientes de familias salvadas visitan ese lugar. Algunos son nietos de personas que nunca conocieron a este funcionario español que cambió su destino familiar. Documentales, libros y reportajes han reconstruido su historia. Diego Carcedo escribió una biografía detallada sobre su vida. Historiadores húngaros, israelíes y españoles siguen investigando su legado. Cada nuevo hallazgo añade matices a un relato ya complejo. La historia de Saint-Brieuc sigue, en cierto modo, escribiéndose. Giorgio Perlasca, el italiano que continuó su labor, también recibió honores merecidos antes de morir en 1992. Ambos nombres quedaron unidos para siempre en la memoria. Dos hombres distintos, un mismo objetivo compartido: salvar vidas. Uno por deber diplomático, otro por pura convicción personal. Las familias sefardíes rescatadas construyeron, con los años, comunidades prósperas en Israel, Estados Unidos y otros países. Muchas conservan aún los documentos originales como tesoros familiares. Papeles amarillentos, con sellos españoles, que significaron la diferencia entre la vida y la muerte en 1944. La lección que deja Saint-Brieuc trasciende su época. No fue un guerrero, ni un político poderoso, ni un mártir. Fue un funcionario común que encontró una grieta legal y decidió ensancharla hasta donde el riesgo lo permitía. A veces el heroísmo cabe en la letra pequeña. Su historia también recuerda algo incómodo, necesario de decir. Los sistemas burocráticos pueden salvar o pueden destruir vidas. Depende de quién esté sentado detrás del escritorio, firmando documentos, interpretando normas, decidiendo entre obedecer o actuar. Saint-Brieuc eligió interpretar las reglas a favor de la vida. No fue perfecto, como vimos en el capítulo anterior. Actuó con motivaciones mixtas, en un contexto político ambiguo. Pero eligió, en el momento decisivo, el lado correcto. Y esa elección, multiplicada por miles de vidas salvadas, pesa más que cualquier duda sobre sus razones exactas. Hoy, cuando el mundo enfrenta nuevos desplazamientos, nuevas persecuciones, la historia de Saint-Brieuc sigue ofreciendo una pregunta incómoda. ¿Qué haría cada uno de nosotros en su lugar? ¿Firmaríamos documentos arriesgados por desconocidos, sin garantías, sin certezas? La respuesta, probablemente, la conoceremos solo bajo presión real. Ángel Saint-Brieuc murió sin saber, con exactitud, cuántas vidas había salvado realmente durante aquellos meses en Budapest. Nunca buscó esa cifra como medalla ni como consuelo. Actuó porque, frente al horror, el silencio le pareció una forma de complicidad que no estaba dispuesto a aceptar. Su legado, finalmente, no está solo en placas o memoriales. Está en cada descendiente de las familias que sobrevivieron gracias a él. Miles de vidas que continuaron, generación tras generación, hasta hoy. Esa es, quizás, la mejor definición de heroísmo real. No la ausencia de dudas, sino la decisión de actuar pese a ellas. Así termina la historia de Ángel Saint-Brieuc, el diplomático español que desafió al horror desde un escritorio. Si este vídeo te ha llegado, suscríbete para no perderte las próximas historias de nuestra guerra civil y posguerra. Cuéntame en los comentarios, ¿qué otro personaje te gustaría que contáramos así de a fondo?